Lo primero que tenemos que entender con respecto a la doctrina del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona y es una persona divina. El Espíritu Santo es una persona y esa persona es divina, es parte de la Trinidad, es la tercera persona de la Trinidad. No es una fuerza mística, impersonal, que no tiene persona, no es una energía, como lo presentan algunas religiones, sino que la Biblia lo presenta como la tercera persona de la Trinidad, coigual al Padre y coigual al Hijo. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Una persona divina. No es una energía, no es una fuerza mística, es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y podemos dividir el estudio, primero, su naturaleza, segunda, como ve, vamos a compartir cómo opera en la redención. Y tercero, cómo opera el cristiano, el redimido. Siempre yo les cuento que hicieron una pregunta a un pastor y le preguntaron cuál era la mejor iglesia de la historia, la mejor época de la iglesia. Y el pastor le dijo, es esta, porque en esta está operando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está operando en la redención de los hombres y está operando en la vida de los redimidos. Está aquí en este momento operando en nosotros como maestro, por ejemplo, para enseñarnos las Escrituras. Podemos dividir el estudio. Primero vamos a ver la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Qué es? Dijimos que no es una energía, no es algo místico y impersonal, es Dios operando en la iglesia, que ha operado en la creación, que ha operado en la redención y opera hoy mismo y está operando hoy en la iglesia. Lo primero que tenemos que entender de la naturaleza del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. ¿Y cómo entendemos y por qué entendemos que el Espíritu Santo es una persona? Porque la Biblia así lo enseña. Vamos a ver. Como persona, el Espíritu Santo tiene intelecto. Vamos a ver. Romanos 8:27. Ahí Francisco va a leer. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo tiene intelecto. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo tiene intelecto y desde su intelecto, desde su inteligencia, escudriña los corazones. Por eso nosotros
otra vez compartíamos que no solamente tenemos que honrar a Dios en nuestros actos, de cómo andamos, cómo vivimos, sino que tenemos que honrar también con nuestra mente, con nuestros pensamientos, porque el Espíritu Santo escudriña lo profundo de nuestro corazón. También decimos que es una persona porque no solamente tiene intelecto, sino que aconseja, imparte sabiduría, como cualquier persona, ¿no? Decimos que tiene intelecto y usa ese mismo intelecto para aconsejar y para impartir sabiduría. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Voy a leerlo de otro versículo así, porque nos quedamos muy bien. Quédate parado y así, vamos a ver mucho. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Muy bien. Está hablando Isaías acerca del Mesías, y está hablando que sobre el Mesías iba a estar el Espíritu de Jehová, es el Espíritu Santo, y ese Espíritu es un espíritu de consejo, un espíritu de sabiduría. No solamente usa el intelecto, es como una persona divina, por supuesto, es divinamente sabio, sus consejos son perfectos, y eso utiliza para enseñarnos. Él nos enseña. Juan 14:26, ¿puede ser? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo como un maestro. Él nos está enseñando ahora. Y cuando Jesús dice, va a venir el Espíritu Santo y le va a recordar todas las cosas, está hablando de la obra inspiradora del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viniendo, inspirando a los evangelistas, a Mateo, a Marcos, Lucas y Juan, para que ellos recuerden las enseñanzas de Jesús, los milagros de Jesús, que puedan contar el ministerio de Jesús, la doctrina de Jesús. Si bien Lucas no fue testigo presencial del ministerio de Cristo, pero dice cuando empieza el libro de Lucas, dice Lucas que él investigó y consultó, y el Espíritu Santo, aquellas personas quien Lucas iba y consultaba para escribir su libro, el libro de Lucas, las personas eran inspiradas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le hacía recordar la doctrina de Cristo, el ministerio de Cristo, la obra de Cristo, su obra en la cruz. También el Espíritu Santo habla. Y vemos que en alguien dijo que Hechos de los Apóstoles debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Porque hay obra, en realidad, si bien es desde el humano, el libro de Hechos, que es escrito por Lucas, cuentan los hechos de los apóstoles, pero en realidad es la obra del Espíritu Santo, son los hechos del Espíritu Santo escritos en un libro. Vamos a leer, a ver, no sé cuál es Hechos, pero Hechos 8:29. Sí. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese cargo. Hay otro texto más, el otro que decía, que dice. Hechos 13:2. Sí. Ministrando estos al Señor y ayunando,
dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, para que la obra a los que los he llamado. Amén. Ve como el Espíritu Santo a Felipe le habla, hablándole que vaya a predicarles al eunuco. Y cuando están orando, el Espíritu Santo habla para que Pablo y Bernabé sean apartados para la obra, como obreros. Y el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, todos los días. Por supuesto, a través de las Escrituras. En el momento que Hechos es relatado, por supuesto las Escrituras o la Biblia no estaba conformada, el canon bíblico no estaba conformado. Entonces necesitaba muchas veces que el Espíritu Santo de manera auditiva hable en los corazones de las personas y las personas digan lo que el Espíritu Santo dice. Hoy tenemos las Escrituras. De todas maneras, el Espíritu Santo habla a nuestras vidas. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu Santo es el que habla? Y no es nuestra propia, ¿cómo se dice? Nuestra propia emoción. Es que siempre que el Espíritu Santo nos hable, no va a hablar conforme a las Escrituras. Siempre. También el Espíritu Santo tiene voluntad. Él dirige, distribuye los dones, porque Él tiene voluntad, hace todo conforme a su voluntad y conforme a la soberanía de Dios. Hechos 16, 6 y 7, vamos a ver cómo el Espíritu Santo dirige y tiene voluntad. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Betinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Vemos como que el Espíritu Santo, por eso decimos que Hechos de los Apóstoles es la obra del Espíritu Santo, porque no solamente está aconsejando, impartiendo sabiduría, no solamente está enseñando, no solamente está hablando, está dirigiendo a los apóstoles. Y también dentro de la iglesia, dentro de su propia voluntad, dentro de la soberanía de Dios, el Espíritu Santo distribuye los dones dentro de la iglesia. Nadie está aquí, ni estoy aquí yo delante de ustedes enseñando las Escrituras porque se me ha ocurrido o se le ocurrió a alguna persona que yo lo haga. No, fue el Espíritu Santo quien, según la soberanía de Dios, reparte los dones o distribuye los dones dentro de la iglesia. 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo tiene la obra de distribuir los dones. Otra obra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Jesús dice que Él va a tomar de Él y va a hablar de Él. Y el propósito del Espíritu Santo en la iglesia es glorificar al Hijo. Y nosotros que tenemos algunos dones dentro de la iglesia, debemos utilizarlos para que Cristo sea glorificado. Siempre ese debe ser el propósito. Aquel que toca la música, aquel que expone la palabra, aquel que enseña, aquel que está de portero, en fin, cualquier cosa que hagamos. Si el Espíritu Santo nos dio ese don, no es por capacidad humana, sino que el Espíritu Santo es glorificar a Cristo y nosotros debemos tener también ese propósito, glorificar a Cristo con lo que hagamos en la iglesia. ¿Amén? También, toda persona tiene sentimiento. Y si decimos que el Espíritu Santo tiene sentimiento, es una persona, tiene que tener sentimiento. Entonces, vamos a ver 3 sentimientos del Espíritu Santo.
tiene gozo. El Espíritu Santo se goza. Primera de Tesalonicenses 1:6. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Está hablando a los hermanos de Tesalonicenses que están pasando por un tiempo de persecución, que ellos tienen el gozo del Espíritu Santo. Y muchas veces confundimos nosotros el gozo con la alegría o la felicidad. Y la alegría o la felicidad son sentimientos pasajeros que siempre van a depender de la circunstancia en que estamos pasando. Pero el gozo es producto del Espíritu Santo en nuestras vidas y es algo permanente en nosotros. Las circunstancias, los problemas o las dificultades no pueden apagar el gozo en nuestros corazones. Podemos estar tristes, por supuesto, pero el gozo que hay en nosotros va a superar la tristeza. También el Espíritu Santo sufre por el pecado. Como persona, sufre por el pecado de los creyentes o de los redimidos. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muy bien. Dice el texto, no hagan poner triste al Espíritu Santo, no con lo contra, ¿cómo dice el mensaje de la palabra? Contristéis. No contristéis al Espíritu Santo. Nosotros podemos contristar al Espíritu Santo con lo que hacemos, con lo que pensamos, con nuestras faltas. Una de las maneras de nosotros poderlo, si bien dice la Biblia que nosotros los contristamos, una de las maneras que podemos poner contento al Espíritu Santo es reconocer nuestros pecados delante de Dios y pidiendo que el Espíritu Santo ponga convicción de pecado en nosotros y los podamos convencer, podamos confesar a Dios. Y la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque muchas veces nos quedamos en ahí nomás que nosotros hemos fallado, hemos puesto triste al Espíritu Santo y ahora ya no tenemos perdón, ahora ya hemos fracasado para siempre. Pero la Biblia dice, ¿no es cierto?, que todos pecamos. Y aclara Juan, dice, yo no digo esto para que ustedes pequen, pero si alguien ha pecado, que vaya a Cristo, pida perdón y la sangre de Cristo le va a perdonar de todos sus pecados. Hay dos tipos de perdón. Es el perdón judicial que nosotros el Señor nos ha dado en nuestra redención. Ese perdón es para siempre. Dios no nos va a inculpar de pecado en la eternidad, porque Él nos ha perdonado y también nos ha justificado delante de Dios. Y un día estaremos en la eternidad, no con nuestra propia justicia, sino con la justicia de Cristo. Ese es el perdón judicial. Este hombre ya no tiene culpa, porque Cristo pagó su culpa en la cruz. Pero existe el perdón paternal, que es el perdón cual nosotros como hijos debemos recurrir a Dios todos los días, nuestro Padre. Ese perdón paternal lo necesitamos todos los días, reconocernos culpables. Muchas veces nosotros no tenemos conciencia de pecado, pero de todas maneras, cuando nos presentamos a Dios, nos tenemos que presentar en arrepentimiento, porque estamos en presencia delante de la justicia de un Dios 3 veces santo, y nuestra propia justicia es como trapo de inmundicia. Y lo primero que tenemos que hacer en nuestra oración diaria es pedir perdón a Dios, aunque no tengamos conciencia de pecado, porque seguro que en algún momento de nuestra vida hemos ofendido a Dios. Y recurrir a ese perdón
paternal. También el Espíritu Santo como persona ama. Romanos 5:5 o 15:30, no sé cuál escribí. Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu de Dios que nos fue derramado, ¿no es cierto? ¿Cómo dice el texto? ¿Me puede repetir? Me olvidé el texto. Y la esperanza no avergüenza, porque sí, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios fue derramado en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice que somos parte de la naturaleza divina. Compartimos parte de la naturaleza divina con el Padre. ¿Por qué? Porque Él toma de su propio amor y nos derrama sobre cada redimido para que el redimido pueda amar como Dios. Pueda amar como Dios. El incrédulo, por supuesto, no puede amar desde el amor, ¿no es cierto?, sincero de Dios, pero sí el redimido puede amar, puede perdonar, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros. También, cuando la Biblia nombra al Espíritu Santo, es nombrado por un pronombre que es Él. Y siempre cuando en las Escrituras, cuando se usa este pronombre Él, está hablando, o en la literatura, cuando alguien habla de Él, está hablando acerca de una persona, no de una cosa. Vamos a leer Juan 14, 16, 17. Está ese texto ahí, ¿no? Amén. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Muy bien. El Espíritu de verdad le está dando entidad personal. Por eso decimos que la Biblia habla en todo momento al Espíritu Santo como una persona. Él, el Espíritu de verdad, ha sido derramado sobre nosotros. Las Escrituras afirman su divinidad. Toda la Biblia habla que el Espíritu Santo no es una energía, no es algo místico, sino que es una persona. Vamos a comparar Isaías 6, 8 y 10 y Hechos 25 al 27. ¿No está? Ah, bueno, por eso lo pueden consultar en el libro. Y también, no sé si está Mateo 12, 31. No. Mateo 12, 31. Sí, Mateo. Sí. Mateo 12, 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. En la ley enseña que toda persona que blasfeme contra el nombre de Dios no va a tener perdón y va a ser digno de muerte. Y Jesús dice, toma, ¿no es cierto?, el atributo ese de Dios, a ese que no se le puede ofender, no se le puede blasfemar, como dice en la ley. Contra Dios nadie puede blasfemar y nadie puede maldecir contra Dios, y aquel que lo hace va a ser digno de muerte. Jesús toma ese mandamiento del Antiguo Testamento y dice, el que blasfeme contra el Espíritu Santo tampoco va a ser perdonado y también va a ser digno de muerte. Jesús mismo le está dando una entidad personal al Espíritu Santo y le está atribuyendo divinidad. El Espíritu Santo no solamente es una persona, sino que es una persona divina, es Dios.
la tercera persona de la Trinidad. Entonces, la Biblia, ¿cómo nos muestra al Espíritu Santo como Dios? La Biblia nos habla que el Espíritu Santo es eterno. El único ser eterno es Dios. Ahora, la Biblia, que es inspirada por el Espíritu Santo mismo, atribuye eternidad al Espíritu Santo. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Está hablando del eterno Espíritu. El Espíritu no es una energía que por ahí Dios creó. No es una fuerza mística impersonal. Es Dios mismo. Y es como Dios, es eterno. También como Dios es santo. El otro texto que sigue, Francisco. Salmo 51. 51:11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David había caído en pecado y lo que dice, le dice y le pide a Dios, le ruega a Dios en su arrepentimiento que por favor no quite de él su Santo Espíritu. También el Espíritu tiene omnipotencia, tiene todo poder. Lucas 1:35 o Romanos 1:4, no sé cuál. Romanos 1:4. Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí lo que está diciendo Romanos es que el Espíritu Santo, con su omnipotencia, resucitó a Cristo de entre los muertos. También el Espíritu Santo es omnipresente, está en todos lados. Está aquí, está en otro lado que haya culto, está en la vida de cada uno de nosotros, está en nuestro hogar. El Espíritu Santo tiene omnipresencia. Hay otros seres espirituales en la creación, que son los ángeles, por ejemplo, y ellos no son omnipresentes, pueden estar en un solo mismo. Si bien son seres espirituales, pueden estar en un solo lado. Satanás es un espíritu, pero él no tiene omnipresencia. Satanás ni ningún demonio que es un ser espiritual puede estar en 2 o 3 lugares a la vez. El que sí puede estar en todos lados es el Espíritu Santo de Dios, porque es Dios y porque tiene ese atributo divino de Dios, como Dios. Salmo 139, 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá de tu diestra. Aquí el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, nadie se puede esconder del Espíritu Santo de Dios. Aún si vamos al Seol, si estamos en el mar o estamos en el cielo, nadie se puede escapar de la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Como Dios también, el Espíritu Santo participa en la creación. Cuando hablamos acerca de la Trinidad y hablamos de que Dios, el Padre, dice, hagamos, ¿no es cierto?, al hombre, o, ¿no es cierto?, cuando Dios habla en plural, no está hablando con los ángeles, por ejemplo, porque los ángeles no tienen atributos de creación, no pueden crear. Sin embargo, el Espíritu Santo sí. Y Él participó en la misma creación. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien. Vemos como
Está el Padre operando en la creación. Dice la Biblia que el Hijo, que por el Hijo fueron creadas todas las cosas. El Padre creando, el Hijo creando y el Espíritu Santo también, operando en la obra de la creación. Por eso decimos que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque tiene eternidad, porque tiene santidad, porque tiene omnipotencia, porque tiene omnipresencia, porque tiene omnisciencia. Él entiende y conoce todas las cosas y también participa de la creación. Nos olvidamos del texto de omnisciencia. Juan 14, 17, ¿puede ser? ¿Qué anoté? Juan 14. O 1 Corintios 2, 10. Primera de Corintios 2:10. Sí. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se da cuenta? Él conoce todo. Él entiende todo. El Espíritu Santo sabe todo. No solamente sabe todo con respecto a que sabe todo lo que hacemos, sino que sabe todo en cuanto a todo. Eso significa omnisciencia, que sabe todo en cuanto a todo. Sabe todo en cuanto a la ciencia, sabe en cuanto a todo a la naturaleza propia del hombre, sabe todo con respecto a al cosmos, el Espíritu Santo sabe todo de todo porque es omnisciente, entiende y conoce todas las cosas. También el Espíritu Santo, la Biblia nos muestra cómo el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Yo no hubiese marcado lo que yo anoté ahí, porque no anoté todos los textos, pero el texto después de Génesis, ¿cuál es? Romanos 15:30. Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Repetimos el texto, vamos a ver cómo Pablo nombra la persona de Dios, del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo. Vamos a leerlos de vuelta, Francisco. ¿Lo leo de vuelta? Sí. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. ¿Sí? Y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ahí está. Está hablando del Hijo, del Espíritu Santo y de Dios. Las tres personas en este texto, ¿no? Está hablando que el Espíritu Santo puede ayudarlo en la obra que está haciendo el apóstol, el Pablo. El nombre del Espíritu Santo ha sido asociado con el Padre. Entendimos el otro día con la Trinidad que las tres personas de la Trinidad comparten su misma esencia y su misma naturaleza, ¿verdad? No son tres personas, no creemos en tres dioses, creemos en un Dios y creemos que son tres personas que coexisten en una misma sustancia y en una misma naturaleza. Y aquí vemos cómo la Biblia asocia al Espíritu Santo con el Padre. ¿Qué texto está ahí, Francisco? Hechos 1:4. 1:4, muy bien, sí. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Está hablando cómo asocia al Espíritu Santo con la promesa del Padre. Que iba a ser, Jesús mismo dice que el Padre iba a enviar al Espíritu Santo como una persona para poder distribuir los dones en la iglesia, para consolarnos, para enseñarnos, para dirigirnos. Y también ha sido asociado con el Hijo. Vamos a ver que hay una relación, trinitaria entre el Hijo y el Espíritu Santo. El próximo texto, ¿cuál es, Francisco? Romanos 8:9.
Romanos 8:9. ¿Sí? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vimos que aquí el apóstol habla del Espíritu Santo y luego habla del Espíritu de Cristo. Está hablando de lo mismo. Está hablando de lo mismo. Las tres personas de la Trinidad viven, ¿no es cierto?, son dependientes los unos con los otros en cuanto a su propia vida, y cada uno participa del uno y del otro. Es el Espíritu Santo, pero también es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu Santo, pero también es el Espíritu de Dios. Ellos viven en una perfecta unicidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo operó en la redención. El Espíritu Santo operó en la inspiración de las Escrituras. El Espíritu Santo estuvo ahí operando en Pablo, operando en Lucas, operando en el Antiguo Testamento, operando en Pedro. Hemos estudiado ya, ¿no?, que toda palabra que está en la Escritura es inspiración de Dios, es inspirada por Dios, es exhalada por Dios, soplada por Dios. Y vamos a ver cómo lo dice Pedro. Primera de Pedro 1, 10, y 12. 11 y 12. Sí. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué importante es lo que dice el apóstol Pedro. Dice, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, si bien los profetas no lo entendieron de todo, pero fue inspiración del Espíritu Santo para nosotros. El Espíritu dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías, en todos estaba el Espíritu Santo. Inclusive en David también fue un profeta. Y cuando leemos el libro del Salmo 22, por ejemplo, vemos como David de alguna manera relata los sufrimientos de Cristo, y está el Espíritu Santo ahí, operando en el corazón de David, para que él pueda escribir y nos puedan relatar miles de años antes cómo iban a ser los sufrimientos de Cristo. Dice cosas que aún los ángeles quieren experimentar. Los ángeles malos cayeron y no fueron redimidos. Y los ángeles buenos no saben lo que es la redención. Ahora nosotros sí. Yo no sé, nadie entiende, ni entiendo yo, ninguno de nosotros entiende cómo Dios tuvo tanta misericordia de nosotros que nos ofreció a Cristo en la redención. Adán pecó, su pecado fue, ¿no es cierto?, se transmitió a nosotros en el pecado original y nacimos pecadores. Sin embargo, Dios nos pudo haber dejado ahí y hubiésemos muerto, ¿sí?, hubiésemos muerto, ¿no es cierto?, en nuestros delitos y pecados, y justamente hubiésemos merecido el infierno. Sin embargo, el Padre envió al Hijo para redimirnos de nuestros pecados. Ahora, esa redención está ofrecida a todo el mundo. Lo que pasa que dice la Biblia
que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Gloria a Dios, hermanos, que el Espíritu Santo nos dio convicción de pecados y nos pudo, ¿no es cierto?, a nosotros redimir. El Espíritu Santo también, operando en la redención, anunció el nacimiento de Cristo. Era tan claro el nacimiento del Mesías, del Salvador, del Redentor, que los judíos esperaban, porque la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, la Biblia anunciaba por el Espíritu Santo el nacimiento de Jesús. ¿Qué texto? Isaías 11:1. 11:1 y 2. Amén. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Está hablando de Cristo, el Espíritu Santo está inspirando a Isaías a anunciar el nacimiento de Cristo. Isaías está predicando a un público, podemos ser así, o está predicando a una generación que dice la Biblia que ellos van a escuchar y no van a entender. Van a ser percibidos de todas esas cosas, van a ser percibidos de juicio primero, porque Isaías le dice que van a venir los babilonios y van a quemar Judá y van a quemar el templo, pero también son percibidos cerca de la restauración. Y ellos no creyeron ni siquiera en el juicio y tampoco creyeron en la redención. Y el Espíritu Santo operaba en Isaías para anunciar no solamente el juicio que iba a venir sobre Judá, sino que también hablaba con respecto a la restauración de Judá. La naturaleza propia del hombre sabe todo con respecto al cosmos, el Espíritu Santo sabe todo de todo porque es omnisciente, entiende y conoce todas las cosas. También el Espíritu Santo, la Biblia nos muestra cómo el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Yo no hubiese marcado lo que yo anoté ahí, porque no anoté todos los textos, pero el texto después de Génesis, ¿cuál es? Romanos 15:30. Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Repetimos el texto, vamos a ver cómo Pablo nombra la persona de Dios, del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo. Vamos a leerlo de vuelta, Francisco. ¿Lo leo de vuelta? Sí. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. ¿Sí? Y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Está hablando del Hijo, del Espíritu Santo y de Dios. Las tres personas en este texto, ¿no? Está hablando que el Espíritu Santo puede ayudarlo en la obra que está haciendo el apóstol, el Pablo. El nombre del Espíritu Santo ha sido asociado con el Padre. Entendimos el otro día con la Trinidad que las tres personas de la Trinidad comparten su misma esencia y su misma naturaleza, ¿verdad? No son tres personas, no creemos en tres dioses, creemos en un Dios y creemos que son tres personas que coexisten en una misma sustancia y en una misma naturaleza. Y aquí vemos como la Biblia asocia
Santo con el Padre. ¿Qué texto está, Francisco? Hechos 1:4. 1:4, muy bien, sí. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Está hablando cómo asocia al Espíritu Santo con la promesa del Padre. Que iba a ser, Jesús mismo dice que el Padre iba a enviar al Espíritu Santo como una persona para poder distribuir los dones de la iglesia, para consolarnos, para enseñarnos, para dirigirnos. Y también ha sido asociado con el Hijo. Vamos a ver que hay una relación, trinitaria entre el Hijo y el Espíritu Santo. El próximo texto, ¿cuál es, Francisco? Romanos 8:9. Romanos 8:9. Sí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vimos que aquí el apóstol habla del Espíritu Santo y luego habla del Espíritu de Cristo. Está hablando de lo mismo. Las tres personas de la Trinidad viven, ¿no es cierto? Son dependientes los unos con los otros en cuanto a su propia vida, y cada uno participa del uno y del otro. Es el Espíritu Santo, pero también es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu Santo, pero también es el Espíritu de Dios. Ellos viven en una perfecta unicidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo operó en la redención. El Espíritu Santo operó en la inspiración de las Escrituras. El Espíritu Santo estuvo ahí operando en Pablo, operando en Lucas, operando en el Antiguo Testamento, operando en Pedro. Hemos estudiado ya, ¿no?, que toda palabra que está en la Escritura es inspiración de Dios, es inspirada por Dios, es exhalada por Dios, soplada por Dios. Y vamos a ver cómo lo dice Pedro. Primera de Pedro 1:10, y 12. 11 y 12. Sí. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué importante es lo que dice el apóstol Pedro. Dice: todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, si bien los profetas no lo entendieron de todo, pero fue inspiración del Espíritu Santo para nosotros. El Espíritu dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías, en todos estaba el Espíritu Santo. Inclusive en David también fue un profeta. Y cuando leemos el libro de Salmo 22, por ejemplo, vemos como David de alguna manera relata los sufrimientos de Cristo, y está el Espíritu Santo ahí operando en el corazón de David para que él pueda escribir y nos puedan relatar miles de años antes cómo iban a ser los sufrimientos de Cristo. Dice cosas que aún los ángeles quieren experimentar. Los ángeles malos cayeron y no fueron redimidos. Y los ángeles buenos
no saben lo que es la redención. Ahora nosotros sí. Yo no sé, nadie entiende, ni entiendo yo, ninguno de nosotros entiende cómo Dios tuvo tanta misericordia de nosotros que nos ofreció a Cristo en redención. Adán pecó, su pecado fue, ¿no es cierto?, se transmitió a nosotros en el pecado original y nacimos pecadores. Sin embargo, Dios nos pudo haber dejado ahí en nuestros delitos y pecados y justamente hubiésemos merecido el infierno. Sin embargo, el Padre envió al Hijo para redimirnos de nuestros pecados. Ahora, esa redención está ofrecida a todo el mundo. Lo que pasa es que dice la Biblia que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Gloria a Dios, hermano. Que el Espíritu Santo nos dio convicción de pecados y nos pudo, ¿no es cierto?, nos pudo a nosotros redimir. Faltan 5 minutos para que descansemos. Si alguien quiere calentar el té, prende y después venir. El Espíritu Santo también, operando en la redención, anunció el nacimiento de Cristo. Era tan claro el nacimiento del Mesías, del Salvador, del Redentor, que los judíos esperaban, porque la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, la Biblia anunciaba por el Espíritu Santo el nacimiento de Jesús. ¿Qué texto? Isaías 11:1. 11:1 y 2. Amén. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Está hablando de Cristo. El Espíritu Santo está inspirando a Isaías a anunciar el nacimiento de Cristo. Isaías está predicando a un público, podemos decir, o está predicando a una generación que dice la Biblia que ellos van a escuchar y no van a entender. Van a ser percibidos de todas esas cosas. Van a ser percibidos de juicio primero, porque Isaías le dice que van a venir los babilonios y van a quemar Judá y van a quemar el templo, pero también son percibidos cerca de la restauración. Y ellos no creyeron ni siquiera en el juicio y tampoco creyeron en la redención. Y el Espíritu Santo operaba en Isaías para anunciar no solamente el juicio que iba a venir sobre Judá, sino que también hablaba con respecto a la restauración de Judá.